El Ateneo puertorriqueño se complace en presentar su programa El Ateneo en su hogar, con el licenciado Eduardo Morales Coll, presidente del Ateneo, y el doctor José Milton Soltero, vicepresidente del Ateneo puertorriqueño. Muy buenas noches, doctor Francisco Catalá. Muy buenas noches, Catalá, José Milton, muy buenas noches. Encantado de estar en tu programa y el programa del Ateneo. Señoras y señores, una vez más, el Ateneo en su hogar tiene el privilegio de presentar a la nación puertorriqueña uno de los economistas más brillantes del pueblo de Puerto Rico, profesor de la Universidad de Puerto Rico y un economista que tiene la capacidad del análisis macroeconómico. Aquí bregamos con muchas cosas microeconómicas, ¿verdad, doctor? Bueno, se verán en las ambas dimensiones. Y lo macroeconómico, que es realmente la base fundamental de que tiene que plantearse una nación originalmente en el momento que va a constituir su Estado, para poder trabajar y empezar a construir el proyecto económico que haga factible el funcionamiento de ese Estado soberano o de ese Estado colonial, que es el caso actual de Puerto Rico. Como usted es una autoridad nacional, mi querido doctor Catalá, me gustaría que utilicemos esta hora para ir desarrollando la gran visión que tú tienes sobre ese proyecto económico histórico en los tres aspectos. En el proyecto soberano puertorriqueño, el por qué en el proyecto de la anexión se crean unas situaciones sumamente difíciles y por qué ha fracasado el proyecto económico dentro del Estado colonial que vivimos, donde nos permite administrarnos internamente, pero no da poderes políticos para los pactos y los convenios indispensables para garantizar esa estructura económica de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico tiene mucho interés de oír este tema, porque este es uno de los temas que más le preocupa, que más le interesa, porque primero se luchó por salir de la pobreza, pero al lograr y obtener unos logros académicos, de infraestructura, de edificios grandes, lo que hemos encontrado es una gran crisis social y una gran crisis de gueto en Puerto Rico. Adelante, señor doctor. Bueno, José Milton, quizás lo primero que debemos destacar es algo que ya tú has mencionado. Con el cierre del siglo XIX, con la Carta Autonómica, se disponía que Puerto Rico iba a tener, o se le concedió a Puerto Rico, la capacidad de articular tratados comerciales internacionales. Eso no lo hemos tenido. De hecho, eso ha sido muy tímido cuando se ha expresado en los programas autonómicos. En los programas independentistas, naturalmente, es parte consustancial de los programas independentistas, pero en la visión autonómica cuando ha sido expresado, se ha expresado de manera muy tímida. Y quizás ese es uno de los poderes cruciales, sobre todo hoy día. Es posible que en la época de la reforma del Partido Popular, en el 40, en el 50, cuando el liderato estaba en manos del don Luis Muñoz Marín, eso no era tan imperativo porque las economías eran más cerradas, Estados Unidos era una economía relativamente cerrada, entonces se concebía que Puerto Rico estaba protegido por el mero hecho de tener acceso al mercado norteamericano. Pero hoy ese supuesto privilegio no es tal, porque otros países han ganado ese acceso, primero, vía una serie de acuerdos multilaterales, segundo, porque Estados Unidos ha reducido unilateralmente muchas tarifas arancelarias, y tercero, en función de los tratados bilaterales, como es el de México y Canadá, que realmente es un tratado trilateral. Así que eso es bien importante, lo de los tratados comerciales. Es virtualmente imposible para un país hoy insertarse en la economía mundial sin ese juego institucional. Para darte una estadística bien sencilla, en el 1990, hace escasamente 14 años, había en el mundo 50 tratados bilaterales firmados. Hoy son centenares, 13 o 14 años después. Los países latinoamericanos en promedio tienen 8 o 10 tratados bilaterales cada uno. Países como Singapur tienen como
decenas, 20, 30 tratados comerciales. ¿Qué disponen esos tratados? Pues esos tratados disponen muchísimas cosas. A veces disponen unos tratos contributivos preferenciales. Singapur tiene tratados de esa índole con Canadá, por ejemplo. A veces disponen libre entrada de productos en determinados rubros, no necesariamente tiene que ser una libertad total, aunque a veces sí lo es. Disponen toda una serie de arreglos para permitirle al país diversificar sus fuentes de importación, sus mercados de importación, así como sus mercados de exportación, la venta y la compra. Y también para diversificar la fuente de las inversiones. Y esa diversificación es lo que no únicamente permite el desarrollo, sino que es un elemento estratégico de seguridad. Como dice el pueblo, muy sabiamente, en todos los huevos no se deben echar en la misma canasta, porque si la canasta se cae, te quedaste, se rompen. Pues así, y lo usan los capitalistas cuando diversifican su cartera de inversiones y tienen acciones de distintas empresas. Pues así los países también tienen que diversificar sus mercados, tanto de importación como de exportación, como también diversificar sus fuentes de inversión. Quiero aprovechar Catalá. Ese acento casi todo el mundo se lo come, José Milton, no te preocupes. Para excusar al presidente del Ateneo, el licenciado Eduardo Morales Col, que regresó de un viaje fuera de Puerto Rico con un catarro fenomenal, ha hecho un esfuerzo extremo por participar con nosotros hoy. Así que está excusado, me pidió que te excusara frente a ti y lo excusara ante los televidentes. Le deseamos una pronta recuperación. Te hemos oído hacer una presentación con toda la capacidad que te caracteriza, pero podría yo concluir esa presentación que si no existen poderes políticos para negociar, no es factible hacer esos pactos y esos convenios que han mencionado. Y el mayor ejemplo de que eso no es factible es cuando el gobernador Rafael Hernández Colón fue a tratar de hacer un pacto con Japón y fuera de Puerto Rico. Y le dijo el Departamento de Estado de los Estados Unidos que eso no le correspondía al gobernador del territorio de Puerto Rico, haciendo destacar que sin esos permisos y poderes no es factible construir esas negociaciones que te van a desarrollar la capacidad de lo que tú eres capaz de hacer para tu economía, pues hay cosas que tú no las puedes pasar ni hacer. Quisiera que accionara. Ese ejemplo de Japón es muy importante. El gobernador Hernández Colón trató de hacer dos cosas. Una, de estimular las inversiones japonesas en Puerto Rico, para diversificar precisamente la fuente de inversiones. Dos, de lograr por parte de Japón un trato contributivo preferencial para esas inversiones. Algo análogo a lo que hacía, que ya no hace, Estados Unidos con las inversiones del capital norteamericano en Puerto Rico vía la sección 936 del Código de Rentas Internas. Fíjate la paradoja de esto. Estados Unidos, o el secretario de Estado de Estados Unidos, prohibió esa iniciativa del gobierno de Puerto Rico. Pero no únicamente prohibió esa iniciativa, sino que años después el Congreso de los Estados Unidos elimina la sección 936. Y nos quedamos entonces, como dicen en el pueblo, sin la soga y sin la cabra. Es decir, ni conseguimos ese beneficio que estábamos tratando de lograr en Japón, y el beneficio que teníamos vía el Código Federal de Rentas Internas de los Estados Unidos, nos los quitaron. Hoy día, y esto muchos puertorriqueños no lo saben, hoy día el capital norteamericano que se invierte en Puerto Rico recibe el mismo trato contributivo por parte de Estados Unidos que como si se invirtiera en cualquier otro país. Porque para propósitos contributivos, Puerto Rico se considera una jurisdicción contributiva extranjera. En consecuencia, las ganancias que se repatrien de aquí en adelante van a pagar contribuciones como si se repatriaran de Japón o de Singapur o de Canadá o de donde fuere. La transición que se le concedió a la 936 expira precisamente ahora en el año 2005. Una de las verdaderas crisis que ha habido Puerto Rico es que después de disfrutar de las grandes ventajas que obtuvo Estados Unidos al ganar la Segunda Guerra Mundial, pudo canalizar, por virtud de esas victorias,
una serie de fondos a Puerto Rico y más adelante ayudarnos en ese proceso que tú mencionas de exenciones fiscales, que eran concesiones, no reconocimientos de derechos, porque no hemos tenido la capacidad de reclamar y adquirir esos derechos. Esa situación nos ha mantenido permanentemente que el pueblo de Puerto Rico no se sienta seguro de lo que está viendo de crecimiento a su alrededor. Puede entonces desarrolla esa mentalidad de pérdida de autoestima, de en qué momento voy a estar económicamente débil, que regrese a los momentos de la pobreza que me cuentan mis padres y mis abuelos. Y se haya utilizado eso para imponerle al país un miedo al cambio. Y para poder hacer estructuras nuevas hay que estar capacitado para el cambio. ¿Cómo tú entiendes eso? Antes que contestarte la pregunta, José Milton, a mí me parece interesante señalar que los privilegios contributivos, particularmente la sección 936, se remontan a la década de 1920 y fueron las corporaciones las que cabildearon ante el Congreso, sobre todo las que estaban ubicadas en Filipinas, que entonces era una posesión de Estados Unidos como lo era y lo es Puerto Rico, para lograr una sección que proveyera algún mecanismo para repatriar ganancias libres de contribuciones en Estados Unidos. Esa fue la sección 262, que luego se convierte en nuevo 31, que luego se convierte en el 1976, con las modificaciones de rigor, en 936. Así que realmente ni siquiera eso lo cabildeó el gobierno de Puerto Rico o el pueblo de Puerto Rico, lo cabildearon corporaciones norteamericanas. Eso, como ya tú sabes, pues está en vías de eliminación. A la misma vez, Puerto Rico ha recibido transferencias del gobierno federal que yo creo que están un tanto apologizadas en Puerto Rico, que hay como una apología, como una especie de mistificación de los fondos federales. Y eso estimula no únicamente un sentido de dependencia, sino un sentido de minusvalorización del puertorriqueño, de la gestión empresarial que debe radicar en Puerto Rico, de la gestión de trabajo que debe radicar en Puerto Rico. Pero esos fondos federales hay que tomarlos con pinzas porque a veces se exageran. Yo estaba viendo las cifras antes de venir para el programa y, por ejemplo, las transferencias federales en el año fiscal 2003, netas, una vez se descuenta lo que nosotros pagamos, fueron alrededor de 9.300 millones de dólares. Por ahí se escuchan muchas cifras, pero a veces es que son brutas, a veces hay doble contabilidad porque cuentan cuando los fondos llegan al gobierno y cuando éste los reparte, pues hubo doble contabilidad, así que hay que tener mucho cuidado. Netas, según el informe económico del gobernador del 2003, fueron 9.300 millones y más del 60% de esas transferencias son derechos adquiridos en virtud de nuestras cotizaciones. Ahí sobresale Medicare, que es cotizado, Seguro Social, que es cotizado, y las pensiones, que son cotizadas. Eso constituye más del 60% de esas transferencias netas. Otorgadas, la más importante, es la del programa de alimentos, lo que por ahí llaman cupones, que ascendieron a alrededor de 1.200 millones de dólares en el año fiscal 2003. Así que sí, son importantes esas transferencias, pero están exageradas en el discurso público. Y están exageradas con un propósito, a mí me parece evidente. Dramatiza eso, la dependencia, y dramatiza la minusvalorización, el sentido de impotencia, y eso es grave para cualquier país del mundo. ¿Por qué entiendes tú que los Estados Unidos ha estimulado de que el puertorriqueño se sienta económicamente dependiente de los Estados Unidos? ¿Es por razones políticas, por razones militares o por ese expansionismo que empezó en el siglo pasado? Bueno, yo no sé si lo ha estimulado conscientemente o no, pero ciertamente ha sido estimulado. En el siglo XIX, pues obviamente había propósitos militares de conquista y se establecieron bases en Puerto Rico. Ya esa posición geográfica, estratégica, militar, pues es obvio que ha desaparecido prácticamente. Me parece emblemático lo de Vieques y más aún el cierre de la famosa base Roosevelt Road, eso me parece emblemático. Así que ya esa época, por la vía militar, pasó. Ahora bien, Estados Unidos tiene en Puerto Rico una posesión, tiene una serie de activos en Puerto Rico, sobre todo
en la manufactura, donde cerca del 90% de los activos en la manufactura es capital norteamericano. Eso contrasta con hace escasamente 40 años atrás, que era el 50%. Y los activos en el sector comercial también han ido aumentando. Si tú vas, por ejemplo, a Plaza Las Américas, los grandes concesionarios son empresas norteamericanas. Así que tiene unos activos aquí, y unos activos que son productivos en Puerto Rico. Para darte un ejemplo, el sector manufacturero en Puerto Rico paga alrededor de 3.800 millones de dólares en nómina. En ingreso a la propiedad, como 25.000 millones de dólares. Esos son ganancias no distribuidas, dividendos. Así que le es rentable al capital norteamericano. Hasta la fecha. Ese cuadro podría cambiar en el futuro, uno nunca sabe, pero ese ha sido el cuadro existente. Algunos alegan que no es tanta la rentabilidad, que hay una exageración en la rentabilidad porque hay cierta creatividad contable. Es decir, cabe la posibilidad de que ganancias que son generadas en otros lugares, por razones contributivas, se declaren en Puerto Rico. Pues bien, aún así le estamos siendo útiles, aunque haya cierta creatividad contable. O sea, podemos resumir de que hasta el presente ha sido muy buen negocio para los Estados Unidos Puerto Rico. Ciertamente, lo ha sido. El contribuyente norteamericano podría pensar que no, porque hay unas transferencias. Sin embargo, en el balance neto ha sido rentable, primero militarmente y segundo en la manufactura y en el comercio. Esa tesis que el gobernador Carlos Romero Barceló utilizó en el pasado de que la estadidad era para los pobres, esa no es la máxima expresión de la dependencia, porque efectivamente la estadidad iba a tener los pobres unos ingresos mayores, pero eso beneficia en algo esa economía de la estadidad en el desarrollo de Puerto Rico. Ese es el colmo de la dependencia. Además, responde a una visión de Estados Unidos, donde existen unos polos de desarrollo y grandes desigualdades, existen guetos, hay unas diferencias abismales entre el ingreso per cápita de, digamos, Connecticut o New Hampshire o Delaware y Mississippi. Unas diferencias abismales. Y esas diferencias abismales no se han reducido. Así que el desarrollo económico de Estados Unidos ha propiciado unos polos de desarrollo, pero ha perpetuado cierta desigualdad. La tesis de Romero parte de la premisa de que Puerto Rico va a ser una especie de gueto dependiente de la economía norteamericana y que no se va a desarrollar por sus propios pies. Es eternizar la pobreza. Si la estadidad es para los pobres, prácticamente está diciendo la estadidad sería empobrecimiento, puesto que sería un gueto, y entonces a ese gueto lo vamos a mantener con transferencia, porque hay que mantenerlo de alguna manera, porque de no la situación se torna crítica. O sea que Romero lo que le planteó con la estadidad al pueblo de Puerto Rico era una política de populismo. Mientras más pobres seamos, mejor vamos a estar. Exactamente, es una política de populista para garantizar y acceder al voto masivo vía un engaño realmente, ¿no? Y ahí hay un contrasentido, porque imagínate qué pensarán los norteamericanos, los estadounidenses, cuando desde un territorio se utiliza como argumento para la estadidad que vamos a constituir un gueto dependiente de esa economía. Eso ha sido una de las cosas negativas que ha hecho que la estadidad sea cada día menos simpática para la política norteamericana, aunque nunca ha estado en la mente, porque cuando se discutió el asunto de Puerto Rico de la ciudadanía, se aclaró que eso no garantizaba en lo más mínimo el ingreso de Puerto Rico a la Unión Norteamericana. Pero en esa parte económica vemos cómo la política de transferencia populista de la economía para los pobres de la estadidad de Romero fracasa. Pero dando un paso a la época de Muñoz, vemos que en un momento Muñoz toma la decisión de lo que se llamó Operación Manos a la Obra, que de momento pues entusiasmó al pueblo de Puerto Rico y parecíamos que habíamos llegado a ser la nación más rica de América,
y todo el mundo empezó a tomar prestado a base de la riqueza que creía que llegaba. ¿Dónde, cómo y cuándo falló esa operación mano a la obra y por qué falló la operación mano a la obra en el colonialismo o el territorio de Muñoz Marín? Bueno, la operación Manos a la Obra es un programa de industrialización por invitación. Se proveía y todavía se provee mano de obra relativamente barata, cierta infraestructura, más exenciones contributivas. Esas eran las grandes ventajas y hubo ciertamente un auge de industrialización vía el capital o las empresas norteamericanas que se establecen en Puerto Rico. Ahora, ahí hay tres fallas, que simplemente se circunscribió a invitar al capital norteamericano a establecerse aquí. Pero para uno promover desarrollo a base de capital externo, tiene que tener tres propósitos fundamentales. El capital externo, que es necesario en todos los países, se utiliza por tres razones. En primer lugar, para complementar al capital local. Se presume entonces que ese establecimiento del capital norteamericano se va a eslabonar con otras actividades del país para estimular el desarrollo del capital local, nacional. Eso no sucedió. Segundo, el capital exterior se estimula también para que haya transferencia de tecnología y conocimiento hacia el país. Eso parcialmente lo ha habido, pero no íntegramente, y no como política explícita articulada. Y tercero, el capital del exterior se invita para tratar de conquistar plazas comerciales exteriores. Pero para eso hay que diversificar las fuentes de capital. Por ejemplo, atraer capital de Nueva York para exportar hacia Nueva York, atraer capital de California para exportar hacia California, atraer capital de Europa para exportar hacia Europa. Y esa visión de la diversificación en función de exportación hacia distintos mercados, como Puerto Rico no estaba pensando en esa diversificación y en ese proceso de globalización, pues se circunscribió a atraer capital norteamericano para la exportación hacia Estados Unidos sin desarrollo del capital local y sin diversificación. Y eso ha culminado ahora en un sector manufacturero muy poco diversificado. Aquí el 70% del valor de las exportaciones del sector manufacturero lo realizan las farmacéuticas, exclusivamente las farmacéuticas. Así que está poco diversificado y en contracción. De 150 o 160 mil empleos que proveía, ya está en poco menos de 130 mil. Se ha estado oyendo en Puerto Rico en esa mentalidad populista y de dependencia, de hacer el puertorriqueño cada día menos, de que una serie de servicios fundamentales y básicos del pueblo funcionan por virtud de regalías de los Estados Unidos. Esa es otra de las cosas que nos utilizan cada 4 años en las campañas que nos hacen. En la educación recibimos tantos millones de dólares. Para salud recibimos tantos millones de dólares. Esa mentalidad de dependencia es debido a la incapacidad del gobierno de Puerto Rico para generar sus fondos, por la falta de los poderes para esos tratados y negocios que tú has mencionado, que tiene Singapur, la economía que han desarrollado muy pequeñas islas y territorios donde tienen una economía 10 veces más poderosa que nosotros. Y la no solución de supuestamente esos problemas es garantizar la permanencia bajo la tutela del padrastro, como nos ha dicho el doctor Galip aquí en varios de los programas de sanación de la enfermedad política de Puerto Rico. Bueno, en tu planteamiento hay dos vertientes. Primero, ¿por qué Puerto Rico es económicamente débil o frágil? Y segundo, el fenómeno de la dependencia. Vamos primero con el segundo, con el fenómeno de la dependencia. Se exagera. El grueso del presupuesto, tanto del gobierno central como de las corporaciones públicas, se genera en Puerto Rico. Lo generan 1 millón de trabajadores que hay en Puerto Rico, lo generan con su trabajo. El presupuesto consolidado, que incluye las agencias centrales, más las empresas gubernamentales o corporaciones públicas, asciende a más de 20.000 millones de dólares. Y de transferencias federales al Estado debe haber como 3.000 millones. Así que la diferencia es grande. Sí hay transferencias federales, sí son considerables, sí cuentan, pero se exageran. Ahora bien, ¿por qué la dependencia? ¿Por qué la debilidad económica?
en tu planteamiento estaba implícita la respuesta. Para desarrollarse, un país hoy día tiene que integrarse, que vincularse institucionalmente al mundo. Eso se logra siendo ágil en la articulación de tratados. Te voy a dar un ejemplo bien claro, en contraste con Puerto Rico. ¿Qué hizo Puerto Rico en términos de política de desarrollo económico durante los últimos 4 años? Hizo solamente una cosa: gestionar en el Congreso una enmienda a una sección del Código Federal de Rentas Internas, la 956, y no lo logró. Fue lo único que hizo. 4 años. Te voy a coger los últimos 4 años de Singapur. ¿Qué hizo Singapur durante los últimos 4 años? Que, por cierto, estaba en una leve recesión para allá para el año 2000, como efecto de la recesión generalizada que hubo en el... Y en Japón, el problema de exactamente, el problema de Japón. Ya Singapur está creciendo nuevamente a razón de un 6 y un 7%. ¿Qué hizo en esos mismos 4 años? Negoció un tratado comercial renovado con Japón, un nuevo tratado comercial con Australia, un tratado comercial con Nueva Zelanda, un tratado comercial en este lado del mundo con Chile, un tratado comercial con México y negoció uno con los Estados Unidos. Todo eso a la misma vez, durante estos 4 años. Y constituyó un equipo de economistas en la Universidad Nacional de Singapur, donde se le sigue el paso a todas esas iniciativas económicas de Singapur para ver cuál es el impacto de cada una de ellas en la economía de Singapur. Además de eso, las embajadas de Singapur, que no tiene muchas porque son costosas, tiene como 40, en todas ellas tiene unidades de inteligencia económica para ocultar nuevos mercados, qué productos se pueden penetrar tales o cuales mercados, qué tratados se pueden articular en el futuro, porque esta agilidad institucional tiene que ser constante. Eso lo hizo en los últimos 4 años. Otro ejemplo, completamente distinto. El otro día yo leí en el periódico que un jugador de baloncesto que se llama Daniel Rodríguez es delantero, o más bien es el armador, playmaker, dicen por ahí, en el equipo nacional de Eslovenia. Es la única vez que yo he visto al país de Eslovenia citado en la prensa puertorriqueña. Porque como no participó en la guerra de los Balcanes, y aquí se citan los países del exterior solamente cuando hay guerra, pues Eslovenia se independizó en el 1991, antes pertenecía al Estado Federado de Yugoslavia. Hizo una transición en términos de todo el arreglo institucional económico. Nueva moneda. Recibió donativos del Banco Nacional y hoy, en lugar de ser un país receptor, es un país donante al cabo de 13 años. Tiene un ingreso per cápita superior al de Puerto Rico, tiene 2 millones de habitantes. Y ahora en el 2004, creo que en mayo del 2004, hace escasamente unos meses, ingresó a la Unión Europea, otra transición. En estos años ha realizado varias transiciones y sus empresas son eminentemente de capital esloveno, muchas de ellas autogestionadas, dicho sea de paso, criticado por el Banco Mundial, porque el Banco Mundial lo que recomendaba era una privatización tradicional con capital extranjero. Y eso, mientras tanto, mientras eso sucede en el mundo, Puerto Rico luce pasmado, como si estuviera asustado sin saber qué hacer y creyendo que el mundo no está cambiando. Es decir, el inmovilismo político y económico de Puerto Rico no paraliza al mundo, el mundo sigue dando vueltas. ¿No será esa debilidad de poder tomar y llevar a cabo esos convenios que intentó Rafael Hernández Colón llevar a cabo en Japón y que le dieron en la cara que no podía hacerlo, lo que ha hecho que el puertorriqueño no intente buscarle solución a sus problemas? Ahí está la contestación. Tómate otro ejemplo. El llamado Puerto de las Américas o Superpuerto, como le quieran llamar, a ubicarse en Ponce. Eso no va a pasar de ser un puerto regional en Puerto Rico para descongestionar a San Juan. ¿Por qué? Porque Puerto Rico, no únicamente por las leyes de cabotaje, que a la luz de las leyes de cabotaje, un barco que venga de Rotterdam o de Ámsterdam hacia Puerto Rico, con cargamento hacia aquí, no puede continuar hacia Estados Unidos, por las leyes de cabotaje. Pero vamos a suponer que se eliminan las leyes de cabotaje. Para tú tener un puerto de transbordo realmente funcional, tienes que tener un enjambre de tratados comerciales con otros países, porque de transbordo ¿para qué? ¿Para quién? ¿Quiénes van a ser los clientes? Bueyes grandes. Exacto. Así que esa carencia de poderes nos impide darle causa a estas iniciativas. Ahora, tenemos que partir de una premisa. Tú también preguntaste si
si quizás somos menos que nadie. Y yo sé que tú no crees que somos menos que nadie. Ni somos menos que nadie, ni somos más que nadie, pero tenemos que partir de una realidad. Llevamos 500 años siendo un país colonial. Estamos colonizados. Y el colonialismo no únicamente es político y económico, sino también psicológico, que es el más perverso y el más difícil de vencer. Y para vencerlo hay que partir de reconocerlo, saber lo que es Puerto Rico. Pero si negamos que Puerto Rico es una colonia, ya empezamos mal. Es lo que es. Y a partir de ahí, a partir de lo que es, hay que intentar superarse. Superarse psicológica, económica, políticamente. Vencer este síndrome de impotencia que invade al país. De creer que no podemos. Claro que podemos, claro que se puede. Pero para poder, uno tiene que querer poder. Yo siempre he dicho, yo soy de los que creo que la independencia es condición necesaria para el desarrollo económico, pero no es condición suficiente. Si fuera condición suficiente, todos los países independientes serían ricos. No lo es. Es condición necesaria. La suficiencia se la tiene que dar la voluntad del país. Y la voluntad del país tiene que empezar ya, ahora. No nos demostró eso. Ese electroshock no nos trae a nosotros la confrontación de que nosotros realmente no tenemos poderes para resolver las cosas y empezarnos a plantear, vamos a luchar por esos poderes para crear nosotros mismos lo nuestro y poder tener la capacidad de convivir con los demás pueblos del mundo, donde hoy en día pueblos más pequeños que nosotros tienen mucho más riqueza y mucho mejor calidad de vida que nosotros. ¿Tú crees que este electroshock se pueda enderezar para hacer una conciencia nacional que aumente la autoestima y que nos haga entrar a esos famosos campos de inteligencia, tanques de inteligencia, que puedan tomar la iniciativa de irle planteando al pueblo de Puerto Rico la solución verdadera para nosotros conseguir la calidad de vida? Y como parte de esa pregunta, ¿qué nos daría la independencia a nosotros y cómo? Para poder negociar fuertemente con Estados Unidos, con toda América Latina, con la Unión Europea y en ese nuevo mundo que surge, que es el mundo asiático, que ahora ya pasa a ser la tercera potencia del mundo en lo económico. ¿Cómo bregaríamos con esa realidad desde la perspectiva de la soberanía nacional? ¿Qué le permitiría la independencia o un estatus que le conceda poderes a Puerto Rico, a este país? Cuando hablo yo de desarrollo económico, quizás le debo quitar el adjetivo de económico, es desarrollo. Desarrollo cultural, desarrollo económico, desarrollo social, calidad de vida, buena convivencia, sana civilización. Eso es lo que necesita este país. Para tener eso hay que tener una base material mínima, claro está, hay que tenerla. Y esa base material se está deteriorando en Puerto Rico porque la base material no puede ser la dependencia. Se está deteriorando. Con esos poderes de tratados comerciales, de tener una política fiscal y una política monetaria articulada para los intereses de Puerto Rico, podríamos hacer lo siguiente. Número uno, estamos en una ruta comercial envidiable. Hay países que están ubicados de manera envidiable, como es Singapur en Asia o como es la misma Eslovenia en Europa, que te la cité hace un momento. Puerto Rico es la puerta para el Canal de Panamá. Por el Canal de Panamá transitamos hacia el Pacífico, por el Pacífico. Por acá transitamos hacia el Atlántico. Tenemos toda Centroamérica y toda América Latina ahí, que son latinoamericanos como nosotros. Y tenemos el mercado de Estados Unidos. No hay por qué perder. Antes se pensaba que con la independencia se perdía el mercado norteamericano. Ya eso es un argumento falaz, puesto que ahora son otros países independientes los que están conquistando el mercado norteamericano y los que están accediendo al mercado norteamericano. Ese es el famoso Tratado de Libre Comercio. Exacto. Así que con esa urdimbre de tratados es para diversificar las fuentes de exportación y de importación de nuevos productos y para diversificar las fuentes de capital externo, porque siempre necesitaremos capital externo, pero en función de los propósitos que yo te señale: complementación y desarrollo del capital nacional, transferencia de tecnología y conocimiento, y eso siempre es cambiante, eso nunca se detiene, porque el conocimiento sigue alterándose, y conquista de otros mercados. La vinculación más plena de Puerto Rico al mundo, se consigue vía la conquista de los poderes a que hemos hecho referencia.
Puerto Rico está actuando como si el único mundo que existiera fuera el 6% de la humanidad que vive en Estados Unidos. Y el vínculo es de la peor especie, un vínculo vía la subordinación. Cuando nos podemos vincular a ese 6% y al restante 94% sin subordinación. Entonces sí se desarrollaría este país. Y me podrían preguntar, ¿y por qué otros países no lo han logrado hacer? Por eso es que te dije, la conquista de esos poderes es condición necesaria, pero no es suficiente. Ahora, yo no conozco ningún país sin esos poderes que se haya desarrollado plenamente. No lo hay. Definitivamente, porque es la base para empezar a construir. Aquí hay una realidad. Los que nos están oyendo en su hogar, oyen todas estas cosas económicas, dicen eso, yo no lo entiendo, no me interesa. ¿Por qué la escuela pública en Puerto Rico, por qué la educación en general no ha tomado esa responsabilidad fundamental en sus manos? ¿Por qué la sociedad civil llamada, que son las organizaciones no políticas, organizaciones con fuerza inmensa, a veces con inmenso capital como son las cooperativas, no han hecho un centro para discutir esa solución? Pues que la dependencia y la crisis de autoestima es tan grande que nos hemos planteado en todos los problemas, no podemos. Evidentemente, la discusión pública en Puerto Rico es muy pobre, es muy trivial. Por la radio, por la televisión, se discuten asuntos fáciles y por fáciles triviales. Se discuten si fulano va a boxear o no va a boxear, si se van a contar unas papeletas o no se van a contar, cosas que no son del todo triviales, pero que se circunscribe a eso. La discusión política en Puerto Rico es muy pobre, la pública muy pobre. No se discuten asuntos. ¿Qué sabe la gente de la Unión Europea? Entonces por ahí hacen, por ejemplo, una analogía entre el uso del euro por unos tantos países, no son los 25 los que la usan, con la dolarización, y son cosas completamente distintas. En el caso de Europa son países que han acordado utilizar una moneda y tienen representación en el Banco Europeo que articula la política monetaria de cada uno de esos países, no como en el caso de Estados Unidos, que simplemente nadie tiene representación en el sistema de reserva federal que no sean ellos. Así que hay mucha confusión. Yo acabo de escribir un libro bien sencillo, es un texto para escuela superior sobre cooperativismo, donde hay un capitulito sobre economía de Puerto Rico, sencillo, pero es sobre cooperativismo. Se llama El Callejón del Sapo. Y se llama El Callejón del Sapo porque la cooperativa moderna, exitosa, emblemática, se inicia en el 1844 en un pueblo inglés que se llama Rochdale, en un callejón que se llamaba El Sapo. Y todos los comerciantes se burlaron de eso y el cooperativismo después de eso ha llegado lejos. Pues ese libro lo escribí con la intención de que se utilizara en las escuelas superiores públicas porque precisamente hay una legislación de cooperativas juveniles y las escuelas superiores tienen en su currículo el cooperativismo. Yo no sé hasta qué grado están cumpliendo con el mismo, ¿no? Pero sí ha habido un esfuerzo en el Departamento de Educación y por parte del Secretario de Educación para estimular el cooperativismo. Digo, el texto hasta donde yo tengo entendido no se ha vendido, ¿no? No se ha adoptado. Y yo aquí no voy a hacer propaganda por el texto, pero sea ese texto, sea otro. Hay textos escritos sobre economía, sobre cooperativismo que debemos utilizar y debemos dar a conocer, pero no se conocen. Los libros que se conocen aquí son los de autoayuda, de cómo hacerse millonario en un día, o cómo tener éxito en el amor, que es bueno tener éxito en el amor, pero para eso no hay que leer esos libros. Esa es la práctica. Sí, tenemos que leer otra literatura, libros de economía, literatura, ficción, todo, pero buena literatura. La hay en las librerías, pero si no se compra es como si no existiera. O sea que esa cultura que nos trajo Eugenio María de Hostos, nos insistió Hostos que fuera la base de nuestro crecimiento, que posteriormente José de Diego nos la politizó con las luchas de liberación en Puerto Rico, y que Muñoz vive un momento histórico que pone en funciones entonces el mecanismo para enfrentarnos a problemas específicos. Que todo eso nos empezó a dar una capacidad tremenda dentro del momento histórico. Que el problema podemos ver que vive el pueblo de Puerto Rico
es que no ha podido identificar los grandes logros de su momento histórico y poder entonces pasar a la próxima etapa y no pretender continuar esa etapa que ha conseguido con grandes logros, un momento histórico, pero que no tiene espacio a otro momento histórico. Cogamos el caso de Muñoz Marín específicamente. Muñoz Marín definitivamente trajo en el proceso de la victoria de Estados Unidos en la Segunda Guerra, consiguió un impulso inmenso para la infraestructura económica en Puerto Rico y trajo fundamentalmente la capacidad de nosotros poder empezar a plantearnos cómo íbamos construyendo una calidad de vida. Pero eso fue en el momento histórico que vivió Muñoz. Muñoz se agotó en ese proceso, que no pudo llevar a cabo el desarrollo de poderes para adelantar su proceso. Fracasa la ocasión en que trata de negociar con Estados Unidos, y Estados Unidos dice, para ganarse internamente sí, pero nosotros seguimos determinando qué va a ser de Puerto Rico. Y no hemos podido a la otra etapa. Me gustaría ahora, en este receso que hacemos normalmente en estas reuniones del Ateneo, pues unos minutos para entonces tú redondear hasta que redondee esto e invitar en este momento para la próxima parte a que nos acompañe el doctor Galip para participar en el resumen de este tema tan importante para Puerto Rico, que es como es para la familia, porque tú te casas y el problema real tuyo es cómo vas a hacer tu vida económica para mantener la familia. Eso lo proyecta a la nación y es la calidad de la nación. Así que vamos a un recesito para entonces entrar a ese resumen. Se nos ha unido el maestro de la sanación de la gran enfermedad que vive el pueblo de Puerto Rico, el doctor Jamil Galip. Jamil, hemos estado hablando con el maestro doctor Catalán. En la estructura económica de Puerto Rico hablamos como Romero Barceló habló de economía por los pobres para hacer una economía populista, dependiente y de gueto. Hablamos cómo fracasó el proyecto Mano a la Obra y se quedó en un proyecto de desarrollo. Ese desarrollismo no produjo una estructura capaz de darle calidad de vida a Puerto Rico. Estamos ahora en la parte de estos programas donde vamos al resumen para que todos nuestros radioescuchas puedan tener el privilegio de tener una conclusión más o menos, de que puedan decir, después que oí el programa, esto es lo que yo saqué del programa. Me gustaría que el doctor Catalán me empezara el resumen, cosa que tú pudieras ubicarte, claro, y participamos entonces. Adelante, maestro, compañero. Quizás lo que define el desarrollo económico es la capacidad de hacer, la autogestión de los seres humanos. Fíjate que tú mencionaste a la época de la reformista de Muñoz. Previo a Muñoz, los primeros 40 años del siglo, aquí había gobernadores norteamericanos, el monocultivo azucarero y mucha pobreza. Ni el mercado norteamericano, ni el dólar norteamericano nos sacaron de esa pobreza. Todo lo contrario. Hay un estudio de los DIFI que es muy interesante, de unos liberales religiosos que hicieron estudios en Puerto Rico en la década del 20. En el 28, un trabajador promedio necesitaba 34 días de trabajo adicionales a los que necesitaba en el 97 para su dieta básica. Así que la explotación aumentó dramáticamente durante esas décadas de la primera mitad del siglo XX. ¿Cuándo es que hay un proceso de reforma que, con todas las críticas que le podamos hacer ahora, con la ventaja que nos da la perspectiva del tiempo, de gestión gubernamental, de articulación de la infraestructura, energía eléctrica, acueductos, los puertos, es cuando los puertorriqueños empiezan a hacerse cargo, aunque todavía con muchas restricciones? Entonces es que se da un proceso de reforma, que quedó trunco, muy bien, pero ahí es el único proceso de reforma que se dio en el siglo XX, no fue bajo los gobernadores norteamericanos, fue, claro, sin quitarle algún crédito a Tocqueville, pero ya Muñoz y el Partido Popular estaban en la Asamblea Legislativa. Ciertamente ese cambio se da vía la gestión de los puertorriqueños. Con las gestiones coloniales, ya hicimos referencia.
en términos de conquista de poderes posteriormente. Así que lo que falta es darle plena vigencia a la gestión de los puertorriqueños en la articulación del destino de este país, darle plena vigencia a la iniciativa de los puertorriqueños para integrarse al mundo con tratados comerciales, con intercambio cultural, pero no quedarnos meramente con la subordinación a un solo país. Es con la integración sobre iguales a todo el mundo. He tenido una introducción, Hamid, Sí. para que pueda integrarte a esto final de nuestro programa. Lo que se está apuntando, y más con el doctor Catala sobre esto, es que posiblemente en la sanación está el apoderamiento de la soberanía económica. Y posiblemente el más importante de la sanación para esta isla sea la base, sea económica. Y es posible incluso que la única forma de estructurar bien eso es que nosotros ya comencemos a bregar en esa soberanía económica. Digo esto porque lo otro podrían ser sueños de tratamiento a una niña enferma que hemos usado, ¿verdad?, el motivo del padrastro y la madrastra. Pero hasta que no consigamos los medios de tratarla efectivamente para comprar sus medicamentos y tengamos el dinero nuestro para comprar el medicamento, no podemos salir de la dependencia. Puerto Rico tiene que estar libre de lo de la estadía para los pobres, porque entonces no progresa. Tiene que ser un progreso a una autogestión, pero más un apoderamiento. Y quiero decir algo que no se lo han mencionado. Puerto Rico tiene el recurso ahora mismo para el siglo XXI más importante, que es el agua. Es el oro azul. Y Puerto Rico es un país, posiblemente los países del mundo con más agua por metro. En el momento que se esperan grandes guerras por el agua. Por el agua. Así que no tenemos petróleo, no tenemos tanto oro, pero tenemos el recurso, que imagino que aquí lo habrán hablado, más grande para nosotros mismos y para el mundo, que es el agua. Hemos tenido, doctor, la oportunidad de empezar a hablar de un tema que tendríamos que hacer 6 programas para tener más o menos una visión clara, pero podemos concluir que no hemos sabido continuar los momentos donde se ha dado un paso adelante, de que en el momento que los puertorriqueños empezamos a tomar acción en nuestro gobierno, logramos un sinnúmero de cosas, pero pasó algo en el proceso, en la forma que lo manejaron nuestros partidos, no nos permitieron darlo continuidad. Me parece que este momento histórico que vivimos del electroshock, de la crisis colonial que representan estas elecciones, nos ayuden a corto plazo y empecemos a buscar el diálogo posible de toda nuestra gente capaz e inteligentísima que tenemos para buscarle solución para el presente y el futuro de esta nación puertorriqueña. Muy buenas noches, doctor Galí. Buenas noches, doctor. Buenas noches y gracias. Buenas noches por recibirnos en su casa y hasta el próximo lunes a las 10 de la noche. Hemos encontrado una gran crisis social y una gran crisis de gueto en Puerto Rico. Adelante, señor doctor. Bueno, José Milton, quizás lo primero que debemos destacar es algo que ya tú has mencionado. Con el cierre del siglo XIX, con la Carta Autonómica, se disponía que Puerto Rico iba a tener, o se le concedió a Puerto Rico, la capacidad de articular tratados comerciales internacionales. Eso no lo hemos tenido. De hecho, eso ha sido muy tímido cuando se ha expresado en los programas autonómicos.
En los programas independentistas, naturalmente, es parte consustancial de los programas independentistas, pero en la visión autonómica cuando ha sido expresado, se ha expresado de manera muy tímida. Y quizás ese es uno de los poderes cruciales, sobre todo hoy día. Es posible que en la época de la reforma del Partido Popular, en el 40, en el 50, cuando el liderato estaba en manos del don Luis Muñoz Marín, eso no era tan imperativo porque las economías eran más cerradas, Estados Unidos era una economía relativamente cerrada, entonces se concebía que Puerto Rico estaba protegido por el mero hecho de tener acceso al mercado norteamericano. Pero hoy ese supuesto privilegio no es tal porque otros países han ganado ese acceso, primero vía una serie de acuerdos. El Ateneo puertorriqueño se complace en presentar su programa El Ateneo en su hogar, con el licenciado Eduardo Morales Coll, presidente del Ateneo, y el doctor José Milton Soltero, vicepresidente del Ateneo puertorriqueño. Muy buenas noches, doctor Francisco Catalá. Muy buenas noches, Catalá, José Milton, muy buenas noches. Encantado de estar en tu programa y el programa del Ateneo. Señoras y señores, una vez más, el Ateneo en su hogar tiene el privilegio de presentar a la nación puertorriqueña uno de los economistas más brillantes del pueblo de Puerto Rico, profesor de la Universidad de Puerto Rico y un economista que tiene la capacidad del análisis macroeconómico. Aquí bregamos con muchas cosas microeconómicas, ¿verdad, doctor? Bueno, se verán en ambas dimensiones. Y lo macroeconómico, que es realmente la base fundamental de que tiene que plantearse una nación originalmente en el momento que va a constituir su Estado, para poder trabajar y empezar a construir el proyecto económico que haga factible el funcionamiento de ese Estado soberano o de ese Estado colonial, que es el caso actual de Puerto Rico. Como usted es una autoridad nacional, mi querido doctor Catalá, me gustaría que utilicemos esta hora para ir desarrollando la gran visión que tú tienes sobre ese proyecto económico histórico en los tres aspectos. En el proyecto soberano puertorriqueño, el por qué en el proyecto de la anexión se crean unas situaciones sumamente difíciles y por qué ha fracasado el proyecto económico dentro del Estado colonial que vivimos, donde nos permite administrarnos internamente, pero no da poderes políticos para los pactos y los convenios indispensables para garantizar esa estructura económica de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico tiene mucho interés de oír este tema, porque este es uno de los temas que más le preocupa, que más le interesa, porque primero se luchó por salir de la pobreza, pero al lograr y obtener unos logros académicos, de infraestructura, de edificios grandes, lo que hemos... Sus fuentes de importación, sus mercados de importación, así como sus mercados de exportación, la venta y la compra. Y también para diversificar la fuente de las inversiones. Y esa diversificación es lo que no únicamente permite el desarrollo, sino que es un elemento estratégico de seguridad. Como dice el pueblo, muy sabiamente, en todos los huevos no se deben echar en la misma canasta, porque si la canasta se cae, te quedaste, se rompen. Pues así, y lo usan los capitalistas cuando diversifican su cartera de inversiones y tienen acciones de distintas empresas. Pues así los países también tienen que diversificar sus mercados, tanto de importación como de exportación, como también diversificar sus fuentes de inversión. Quiero aprovechar, Catalá. Ese acento casi todo el mundo se lo come, José Milton, no te preocupes. Para excusar al presidente del Ateneo, el licenciado Eduardo Morales Coll, que regresó de un viaje fuera de Puerto Rico con un catarro fenomenal, ha hecho un esfuerzo extremo por participar con nosotros hoy. Así que está excusado, me pidió que te excusara frente a ti y lo excusara ante los televidentes. Le deseamos una pronta recuperación. Te hemos oído hacer una presentación con toda la capacidad que te caracteriza. Multilaterales. Segundo,
porque Estados Unidos ha reducido unilateralmente muchas tarifas arancelarias. Y tercero, en función de los tratados bilaterales, como es el de México y Canadá, que realmente es un tratado trilateral. Así que eso es bien importante, lo de los tratados comerciales. Es virtualmente imposible para un país hoy insertarse en la economía mundial sin ese juego institucional. Para darte una estadística bien sencilla, en el 1990, hace escasamente 14 años, había en el mundo 50 tratados bilaterales firmados. Hoy son centenares, 13 o 14 años después. Los países latinoamericanos en promedio tienen 8 o 10 tratados bilaterales cada uno. Países como Singapur tienen como decenas, 20, 30 tratados comerciales. ¿Qué disponen esos tratados? Pues esos tratados disponen muchísimas cosas. A veces disponen unos tratos contributivos preferenciales. Singapur tiene tratados de esa índole con Canadá, por ejemplo. A veces disponen libre entrada de productos en determinados rubros. No necesariamente tiene que ser una libertad total, aunque a veces sí lo es. Disponen toda una serie de arreglos para permitirle al país diversificar